¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días con todos presentes hoy en día en la sala, ¿no? Como todo sábado, venimos reuniéndonos y venimos transmitiendo el conocimiento a través de esta plataforma virtual que son los sábados de acuicultura. El día de hoy, como módulo 4, indicadores productivos en acuicultura, vamos a ver el curso 1, criterios técnicos para el establecimiento de indicadores en la producción de alevines masculinizados de tilapia. Estos criterios técnicos que hoy en día vamos a realizar a través de esta exposición y estos indicadores que vamos a tener en cuenta, se basan necesariamente de la experiencia que tenemos y que estamos realizando como Centro de Acuicultura Piura, ¿no? Para eso, procedemos a lo que es el tema en sí y antes de comenzar a ver el tema general, vamos a primero a dar a conocer como Centro de Acuicultura dónde nos encontramos, dónde nos ubicamos y qué es lo que actualmente estamos realizando, ¿no? Nosotros como Centro de Acuicultura Piura nos ubicamos en la región Piura, en el departamento de Piura, estamos ubicados en el distrito de Castilla. Nuestras actividades como Centro de Acuicultura empezaron en el año 2014. Actualmente nosotros eh, estamos dentro de la Universidad Nacional de Piura por un convenio que se ha realizado entre el FONDEPES y la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Actualmente tenemos 1 hectárea en lo que es infraestructura, tenemos 1 hectárea en lo que es de infraestructura, como les comenté, tenemos 4 estanques de 500 metros cuadrados, 8 estanques de 40 metros cuadrados y tenemos lo que son las oficinas administrativas y posteriormente nuestro laboratorio o el hatchery que actualmente utilizamos, ¿no? En los estanques que actualmente tenemos como Centro de Acuicultura Piura, nosotros lo rotulamos los estanques de 500 metros cuadrados como el estanque número 1. Su función aquí es poder realizar la reproducción, en este caso de la especie que actualmente trabajamos, que es la tilapia, ¿no? En sí, nosotros como Centro de Acuicultura Piura hacemos la transferencia tecnológica mediante las asistencias y capacitaciones técnicas, ¿no? En el caso, nosotros también transferimos lo que es la experiencia a través de la reproducción y masculinización que actualmente realizamos nosotros como centro de la especie tilapia, ¿no? En el siguiente estanque ubicamos el estanque número 2, es el estanque que actualmente tenemos aquí los reproductores machos, ¿no? Reproductores que están separados con la finalidad de poder de ahí utilizarlos para comenzar a realizar la reproducción en los siguientes periodos que se pueda necesitar, ¿no? Y paralelo al estanque 2 contamos con el estanque número 3, ¿no? Que es el estanque donde están los futuros reproductores, los reproductores que están en la fase de levante. Los reproductores aquí tienen un peso promedio de entre 50 y 60 gramos. Estos son los que van a sustituir a estos reproductores que actualmente están trabajando con nosotros, que llevan 2 años de vida y que algún momento vamos a tener que descartarlo y estos van a entrar como un nuevo plantel de reproductores, ¿no? Y el estanque número 4 que tenemos aquí actualmente para poder realizar el proceso de masculinización de los alevines de tilapia, ¿no? Acá se le suministra el alimento ya con andrógeno por un proceso, por un periodo de 30 días y posteriormente vamos a obtener alevines masculinizados, ¿no? En estos 4 estanques que actualmente tenemos, se caracterizan por tener, en estos casos, japas o corrales como algunos lo conocen. Nosotros utilizamos estas japitas para eh, tener espacio o disponibilidad suficiente y sobre todo para poder manejar a los reproductores, eh, evitando así un estrés mayor y poder ubicarlos y poder trasladarlos y poder hacer el tema de lo que es la reproducción, ¿no? En esos estanques pequeños tenemos los reproductores hembras, estos tienen una área de 40 metros cuadrados, ¿no? Acá
tenemos lote de reproductores de entre 96 hembras en cada estanque. Estas hembras están listas para utilizarlas para el periodo de reproducción que se realiza aquí en el centro de acuicultura, ¿no? Dando información de la infraestructura del centro de acuicultura, me imagino que en la sala estarán haciéndose la pregunta, ¿no? Como todos a través del tema, ¿no? ¿Qué criterios técnicos tendrán en cuenta en este centro de acuicultura para establecer indicadores en la producción de alevines masculinizados de tilapia, ¿no? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo ahorita mismo y lo que vamos a aclarar y según la experiencia que realizamos nosotros como Centro de Acuicultura Piura, vamos a darle los criterios técnicos. Tenemos en sí 8 que manejamos actualmente. Cada uno se va a trabajar y se va a tocar y se va a indicar y se va a establecer los indicadores que actualmente debemos de tener en cuenta para la producción de levitas, ¿no? Como primer criterio técnico, tenemos que tener en cuenta la selección del plantel de reproductores. Como les comenté, ¿no? El año 2014 iniciamos nuestras actividades, pero en el año 2013 ingresó nuestro plantel de reproductores. Los reproductores tenían una procedencia de Guatemala. Entraron un promedio de 2 millares de reproductores, los cuales comenzamos a ubicarlos en esos estanques pequeños que les presenté, ¿no? De 40 metros cuadrados, y ahí comenzamos a hacer el periodo de lo que es levante, ¿no? El levante consistía simplemente en darle el espacio al animal para que pueda seguir creciendo, y después del tercer mes de cultivo podríamos nosotros hacer una preselección para poder separar el macho de la hembra, ¿no? En este caso, las separaciones se hacen de manera manual, ¿no? Con la finalidad de poder identificar el macho y diferenciarlo de la hembra, ¿no? En el caso de la tilapia, el macho se diferencia fenotípicamente, ¿no? Sabemos que el macho es más grande que la hembra, pero también podemos tener la diferencia a través de sus papilas genitales, ¿no? A través de sus conductos, que la hembra tiene 3 orificios y posteriormente los machos tienen 2 orificios, ¿no? Estos orificios, en el caso no se puedan visualizar a simple vista, se pueden utilizar una tinción conocida como la violeta genciana, y al momento de aplicarle en la parte dorsal, comienzan ellos a marcar los orificios y podemos identificar el macho y podemos identificarle, ¿no? Estos reproductores tenemos que también nosotros hacerles un control biométrico tanto en peso como en talla para poder llevar en sí el manejo y cómo van evolucionando a medida que van pasando los meses y a medida que van requiriendo la alimentación que nosotros le podamos suministrar, ¿no? Es muy importante tomar las datas de estos reproductores. Esto tenemos que tenerlos en un archivo, ¿no? Para poder de ahí ver al siguiente muestreo que se pueda realizar, verla, identificar en cuánto ganó en peso y cuánto ganó en talla, ¿no? Estos reproductores se hacen un muestreo mensual, ¿no? Una vez al mes, ¿no? Después de 3 meses, del tercer mes de cultivo, esta preselección, posteriormente hacemos al 5º mes una segunda preselección donde podemos identificar ya el 100% machos y el 100% hembras, y estos ya son derivados o son puestos en sus estanques y hojapas de origen, ¿no? Ya cuando el reproductor alcanza el 7º mes, podemos decir que el reproductor está listo y está apto para poder comenzar su fase de reproducción, ¿no? Al 7º mes, el reproductor macho debe de alcanzar un peso promedio superior de los 400 gramos y el reproductor hembra debe alcanzar un peso promedio superior a los 200 gramos, ¿no? Ese peso ya está listo para que comenzamos a hacer la primera reproducción de este lote y así comenzar a distribuirlos en su estanque y su japa de origen para que comiencen a hacer el proceso de reproducción, ¿no? Ya pasando estos 7 meses, ya podemos identificar fenotípicamente mejor al reproductor, ¿no? En el caso del macho van a ver las pigmentaciones de color más fuertes que la hembra. La hembra la van a encontrar con su cavidad bucal más ancha, lo cual
dentro de su cavidad bucal, ellos van a tener los huevos y así posteriormente van a dar origen para que nosotros podamos de ahí retirar los huevos de su cavidad bucal y poder llevarlos a la parte de nuestro laboratorio, ¿no? Aquí es muy importante resaltar que para un plantel de reproductores su vida útil en reproducción son hasta los 5 años. Ya en el cuarto año debemos ya nosotros de tener un plantel que esté en la fase de levante para que pueda sustituir a este reproductor ya que está longevo, ¿no? Ya que es antiguo. ¿Por qué no utilizamos el reproductor más de los 5 años? Porque el reproductor ya está más viejo, no va a poder el macho producir la misma cantidad de esperma que produjo hace 2 o hace 3 años cuando todavía estaba en la etapa todavía de adultez, ¿no? ¿Qué pasa con la hembra? La hembra tampoco no va a producir la cantidad de huevos que producía hacia unos años atrás, ¿no? Por eso tenemos que nosotros descartarlos para posteriormente que entre un nuevo plantel, ¿no? De esta línea de reproductores, nosotros también es importante resaltar que podemos sacar de hasta 2 o a 3 líneas en reproducción. Más no podemos sacar más lotes. ¿Por qué? Porque si no van a comenzar a tener un problema en lo que es el problema en lo que es malformaciones, ¿no? El reproductor va a tener en todo caso labio leporino, ¿no? Va a tener aleta caudal pequeña y deforme y va a tener un cuerpo más pequeño que va a producir un enanismo, ¿no? Por eso es muy importante el reproductor, darle su vida de reproductor a los 5 años y después de ahí pasar a un nuevo reproductor, ¿no? Actualmente como Centro de Acuicultura Piura nosotros tenemos una línea de reproductores hembras, contamos con 542 hembras y machos contamos con un promedio de 228 machos, ¿no? Desde el año 2013 ya hemos renovado nuestra plantilla de reproductores. Actualmente tenemos una línea que se conoce como una línea nueva, que es del año 2021, que actualmente lleva con nosotros 2 años y que están en proceso de reproducción. Y eso es lo que nos hace tener también, producir una mejor calidad en lo que es la semilla, ¿no? Como les comentaba anteriormente, la identificación ya al 7º mes ya podemos reconocer una hembra de un macho, ¿no? Ya se van a ver lo que son los orificios, en el caso de las hembras, sus orificios, la parte anal, lo que es el orificio urogenital y posteriormente lo que es el poro genital, ¿no? En el caso del macho vamos a encontrar los dos orificios, lo que es la parte anal y lo que es el orificio urogenital, ¿no? Eh, Así como hemos hecho una selección de reproductores en tanto en tiempo de cultivo, identificar también, también tenemos que identificar la densidad que podamos trabajar y en qué área podamos poner nuestros reproductores para que sigan el proceso tanto de crecimiento como el proceso de descanso al momento de la reproducción, ¿no? En estos estanques pequeños, como les comentaba, tenemos acá, ubicamos un promedio de 96 reproductores hembras. Hablamos de una densidad de 3 a 4 peces por metro cuadrado. Los recambios aquí son interdiarios, ¿no? Dependiendo también del abastecimiento de agua que podamos contar. La línea de aireación es puesta y siempre es prendida a promediar 5:30 de la tarde hasta el día siguiente a las 9:30 de la mañana, ¿no? Es muy importante manejar la densidad también en el caso de los reproductores al momento de ubicarlos en un estanque o una jaula, ¿no? En el siguiente están acá el estanque número 2, donde tenemos aquí a nuestros reproductores machos, los ubicamos en estas japas. Estas japas suelen tener características que son de largo de 4 metros, ancho de 3 metros, hablamos de 12 metros cuadrados, ¿no? Aquí ubicamos también un promedio de 3 a 4 reproductores por metro cuadrado y en este caso utilizamos malla anchovetera sin nudo y nos, nos hace que el trabajo que realicemos lo hagamos de una manera más sencilla
y así poder evitar también el estrés del animal al momento de utilizarlo y llevarlo al estanque para que pueda reproducirse, ¿no? Indicadores aquí que tenemos que tener en cuenta y que hemos mencionado en el transcurso de estas láminas que hemos visto, hay que tener en cuenta la edad de maduración, ¿no? Tanto del macho como la hembra tienen que tener o tienen que haber llegado a los 7 meses de cultivo y haber superado tanto el macho los 400 gramos y las hembras haber superado los 200 gramos, ¿no? La densidad también de cultivo es muy importante tenerlos. En el caso como centro de acuicultura, nosotros manejamos una densidad de 3 a 4 peces por metro cuadrado, ¿no? Y la procedencia genética es también importante, es un indicador, porque como les digo, si tenemos un plantel, solamente podemos tener hasta 2 o 3 generaciones. De ahí tenemos que renovar nuestro plantel porque si no vamos a tener malformaciones genéticas al momento de producir estos alevines y vamos a tener problemas en el crecimiento, ¿no? Otro indicador que hemos visto, el indicador, el de vida útil como reproductor, sabemos que pueden alcanzar hasta los 5 años, que podamos tener un reproductor que esté apto para poder utilizarlo como un lote en reproducción, y después de los 5 años ya podemos descartarlo y puede entrar un nuevos reproductores a reemplazar este lote que ya está longevo, ¿no? Y los controles biométricos, pues nosotros a los reproductores los hacemos de manera mensual para poder determinar lo que son pesos y lo que es talla, y así poder ir suministrándole el racionamiento adecuado y poder alcanzar los pesos superiores a los que hemos visto de los 400 gramos en los 7 meses, ¿no? Como segundo criterio técnico, vemos la alimentación en los reproductores. La alimentación es muy importante, es un criterio técnico muy importante porque sin alimentación no vamos a poder obtener el crecimiento del reproductor, ¿no? Aquí va a influenciar bastante el tipo de proteína que nosotros podamos aplicar, ¿no? Sabemos que ingresa el reproductor como alevín, va a necesitar una proteína más alta del 40% y luego en la fase de adultez trabajamos actualmente nosotros con proteína 32%. ¿Por qué con proteína 32%? Porque es un reproductor que va a estar en constante reproducción y va a tener que recuperarse y va a tener que, así como pierde masa, va a tener que recuperar masa, ¿no? Es muy importante en este criterio técnico el tema de la alimentación, ¿no? Aquí como centro, nosotros, como centro de acuicultura, nosotros la dosificación la racionamos de 2 a 3 veces por día, ¿no? Dependiendo cómo esté la temperatura y la reacción del reproductor al momento de la alimentación, ¿no? En el caso, utilizamos esos estanques pequeños para los reproductores hembras porque sabemos que el reproductor hembra siempre la alimentación es un poco más tardía, tenemos que alimentarlos cantidades pequeñas para que vayan asimilando y poder también así hacerle la renovación o los recambios de aguas que podamos o que puedan necesitar, ¿no? En cambio, el reproductor macho, usted le lanza la ración o al momento de la alimentación, siempre va a aceptar y ellos no van a tener el problema en lo que es la aceptación del alimento, ¿no? Indicadores que tenemos que tener en cuenta en este criterio técnico es el tipo de alimento según estadio reproductor, como les comenté, ¿no? Un reproductor que está en alevín, en la fase de levinaje, tenemos que darle proteínas mayores, y un reproductor que está en la fase de adultez y está en constante reproducción, o tenemos que darle 32% o podemos también seguir dándole el 40%, ¿no? Porque es proteína alta para que en sí pueda la hembra nuevamente regenerar la parte gonadal y pueda estar lista para que podamos reproducirla y utilizarla, ¿no? Constantemente, ¿no? Igualmente al macho que esté listo para poder cubrir la cantidad de hembras que se le van a poner dentro de la japa de reproducción, ¿no? Otro indicador importante es la flotabilidad que tiene ese alimento. Debemos utilizar alimentos extrudizados con mayor cantidad de porcentaje de flotación para que en sí al momento de suministrarlo en nuestros estanques o japas, el alimento que es suspendido en superficie, el reproductor le dé la facilidad de poder aceptar la cantidad o el racionamiento
que está indicado para su suministro, ¿no? Es muy importante esto tener en cuenta. Y otro indicador que en la alimentación es que la tasa de alimentación, nosotros como Centro de Acuicultura Piura trabajamos con tasas desde la fase de levinaje el 10% a la fase de adultez el 2%, ¿no? No es como cuando se trabajan para producir carne de tilapia, ¿no? Las producciones de carne de tilapia son tasas que comienzan desde el 15 y creo que terminan hasta el 4 o 3%, ¿no? Son más agresivas porque lo que queremos es en que menos tiempo llegue a engordar el animal, ¿no? En el caso acá de los reproductores, lo que queremos es una tasa que el reproductor le dé la cantidad suficiente de nutrientes para que vaya creciendo y así puedan ir formando las partes gonadales y no se engorde demasiado porque si no se le van a atrofiar tanto las hembras en las partes gonadales y tanto el macho en la parte donde puede expulsar lo que es el esperma, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta eso, ¿no? Como tercer punto como tercer criterio técnico que tenemos que tener en cuenta y que actualmente lo realizamos como Centro de Acuicultura Piura, es el tema de la reproducción de tilapia utilizando ratios sexuales, ¿no? En este caso, les mencioné al inicio, este estanque es el estanque que utilizamos, que lo conocemos como el estanque 1, actualmente tienen 12 japas instaladas o sujetadas dentro del estanque, ¿no? Aquí estas japas son de las mismas dimensiones, hablamos de 4 por 3, hablamos de 12 metros cuadrados. Aquí es muy importante la densidad de reproductor que se pone al momento de reproducir, ¿no? Nosotros utilizamos como Centro de Acuicultura Piura un reproductor por metro cuadrado. Quiere decir que cada japita o cada japa voy a poner un promedio de 12 reproductores en cada japa, ¿no? Si utilizamos también en esta fase de reproducción ratios sexuales de 2-1, que quiere decir 2 hembras, un macho. Entonces, si utilizamos 12 reproductores, utilizamos a un reproductor por metro cuadrado, entonces nos indica que vamos a utilizar 8 hembras, 4 machos. En total, nosotros utilizamos lote de reproducciones de 96 hembras con 48 machos, ¿no? Como les comentaba, tenemos lotes de hembras de 542 hembras y 228 machos, los que podemos distribuir en 5 lotes, ¿no? Y las reproducciones las hacemos semanalmente, ¿no? La primera semana entra a trabajar el primer lote, la segunda semana entra a trabajar el segundo lote, la tercera semana entra a trabajar el tercer lote y la cuarta semana entra a trabajar el cuarto y en la quinta el quinto lote de reproducción. Lo que me da tiempo a que el primer lote que trabajó pueda descansar un periodo de un mes para que se pueda recuperar y en sí pueda nuevamente entrar en reproducción nuevamente, ¿no? Nosotros reproducimos semanalmente como Centro de Acuicultura, ¿no? Dependiendo también, el factor importante son temperaturas. Sabemos que a temperatura, cuando están temperaturas altas superiores de los 30 grados centígrados, el metabolismo del reproductor comienza a acelerar, va a tener mayor disponibilidad al momento de la reproducción y cuando son temperaturas bajas, el reproductor un poco demora en el tiempo de reproducir, ¿no? Por eso también nosotros en la etapa de reproducción calculamos los días en reproducción, ¿no? O sea, si nosotros ponemos un reproductor en la primera semana, la siguiente semana contamos, si es que temperaturas superan los 30 grados centígrados, contamos hasta 5 a 6 días que podemos ingresar y podemos colectar huevos de su cavidad bucal, ¿no? Y si las temperaturas están por debajo de los 27 grados centígrados, entonces se agranda el tiempo de ingreso para la colecta la colecta de los huevos de la cavidad bucal de estos reproductores, que puede ser quizás al 8º día o al 9º día, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Les presento el estanque número 1 que actualmente nosotros utilizamos, ¿no? Utilizamos un estanque de 500 metros cuadrados sujetada a 12 japas. Las características de las japas tienen la misma dimensión, pero el ojo de malla es de 3/4 de pulgada. Un ojo de malla más grande con la finalidad de que permita que haga el movimiento cuando hay vientos, que el agua puede ingresar y salir y así pueda oxigenar, en este caso, a los reproductores que puedan estar dentro de la japa que están en el proceso de reproducción, ¿no?
Este estanque de reproducción se caracteriza por tener una calidad del agua diferente a las otras, ¿no? Aquí la transparencia supera del 30%, perdón, de 30 centímetros. Nos indica aquí esta transparencia porque el momento de reproducir nosotros no alimentamos, porque la función en sí que está en el momento aquí es que el reproductor simplemente entre en trabajo de reproducción, que el macho comienza a cortejar a la hembra se acerca a su cortejo y posteriormente comiencen a expulsar sus óvulos y el macho su esperma y luego esta hembra regrese por sus huevos y los ponga en su cavidad bucal, ¿no? Es muy importante esto. Aquí, como las mallitas son de profundidades de 1,5 metros, más o menos, forman pliegos en el fondo del estanque, lo que al reproductor hace que pueda formar nidos con estos pliegos de malla y la hembra pueda así acercarse, ¿no? Sabemos que en vida silvestre el reproductor comienza a hacer nidos, ¿no? En este caso, como están dentro de estas japas, comienzan a hacer nidos, pero dentro de los pliegos que se forman o que sobra dentro de estas japas para que comiencen el proceso del cortejo y así el proceso de reproducción. Indicadores que tenemos que tener en cuenta en esta etapa de reproducción es el ratio sexual, como les dije, ¿no? Hay diferentes tipos de ratio sexual que se ven hoy en día, 3:1, 2:5:1 y 2:1. Pero nosotros hemos probado como Centro de Acuicultura Piura, hemos probado diferentes tipos de ratios sexuales, pero el que hasta el día de hoy seguimos trabajando es el 2 hembras, un macho, es el que nos da mayor cantidad en producción de huevos y el que nos ha servido desde el año 2014 para poder seguir trabajando hasta la actualidad, ¿no? Es importante un indicador en la densidad de reproductores por metro cuadrado, ¿no? Como les comenté, si el espacio, en este caso que utilizamos nosotros para reproducir, son una japa de 12 metros cuadrados, tenemos que ubicar un pez por metro cuadrado. Y si ratio sexual es 2 hembras, un macho, entonces nos correspondría poner 8 hembras, 4 machos, ¿no? Un promedio utilizamos lotes de 96 hembras y lotes de 48 machos, ¿no? Y las reproducciones, como vieron en el cuadro anterior, se hacen semanalmente, ¿no? Utilizando este lote también de reproductores que tenemos actualmente, podemos nosotros fácilmente poder llegar a producciones mensuales de hasta 40,000 alevines por mes, ¿no? Alevines masculinizados por mes. Como cuarto criterio técnico es el manejo de ejemplares en la activación de reproductores, ¿no? Aquí en esos estanques pequeños de 40 metros cuadrados, nosotros trabajamos aquí con hembras. Lo que hacemos es bajamos el nivel del agua, la cuarta parte, tratamos del reproductor no hacer una manipulación que pueda estresar, en este caso al reproductor, ¿no? Y tratamos de aplicarle un tranquilizante conocido como el eugenol. Las proporciones que aplicamos son 3 mililitros de este eugenol por una cantidad de 10 litros de agua, ¿no? Los aparejos de pesca que utilizamos aquí en esta activación para poder sacar los reproductores hembra es el chinguillo que actualmente lo tienen en el video, ven el operario, ahí le han aplicado el eugenol. Tratamos de pescarlos y poner la cantidad de hasta 6 a 7 reproductores por chinguillo, con la finalidad de que estos al momento de que se saquen del agua no se puedan dañar o no se puedan hincar a través de sus espinas que tienen espinas dorsales y se puedan lastimar, ¿no? Una vez que sacamos estos reproductores son puestos en las tinas y estas tinas también contienen lo que es el tranquilizante, que es el eugenol, que es un analgésico, hace que el reproductor simplemente entre, se tranquilice y ellos comienzan simplemente a bocabajarse con la finalidad de que ellos puedan respirar, ¿no? Es muy importante aquí la manipulación, ¿no? Tiene que ser rápida, no podemos dejar al reproductor mucho tiempo porque en sí podemos originar quizás mortalidades más adelante, ¿no? Una vez que el reproductor ya entró en contacto con este tranquilizante, posteriormente lo pesamos y los medimos y son puestos en estos recipientes de capacidad de 20 litros con una manga, una manga chovetera puestos aquí dentro del balde con la finalidad de poder ser trasladados, ¿no? ¿Por qué hacemos estos controles al momento de reproducir? Porque nosotros queremos ver
con cuánto peso ingresa nuestra hembra, con cuánto peso promedio ingresa nuestra hembra y con cuánto peso promedio ingresa nuestro macho, ¿no? Con la finalidad en el caso de la hembra para poder nosotros determinar cuántos huevos van a poner dentro de la reproducción que se va a originar, y para ver también al momento de que ellos estén en la reproducción, como en el tiempo que están reproduciéndose, no se van a alimentar, para ver la pérdida de peso que también pueden haber tenido, y poder recuperar y poder darle la cantidad de alimento adecuado y sobre todo la proteína adecuada para el reproductor, ¿no? Ya una vez que están puestos en estos recipientes, estos son llevados a nuestro estanque, ¿no? En este caso el estanque presenta una coloración turbia porque hemos tenido, saben que en la región Piura tenemos problemas de lluvia, ¿no? Siempre es un poquito en épocas de verano hacer el tema de reproducción, pero tratamos de trabajar y tratamos de que el agua se deje sedimentar con la finalidad de que pueda el reproductor seguir haciendo la actividad que actualmente realizamos semanalmente en reproducción, ¿no? Aquí es trasladado y son puestos en cada japas, ¿no? Los recipientes que se ponen, como las hembras, tienen un promedio de 520 gramos por reproductor. Tratamos de distribuirlos 4 hembras en un recipiente y 4 hembras en el segundo recipiente, con la finalidad de no aglomerar mucha población y así poder tener mortalidades, en este caso, o que se puedan salir lastimados, y poder de ahí tener mortalidades, como les comenté, ¿no? En esta fase de reproducción, ¿no? Indicadores que tenemos que tener en cuenta aquí. Es muy importante la utilización de un anestésico. En este caso utilizamos nosotros el eugenol. Las proporciones, como les comenté, 3 mililitros por 10 litros de agua, ¿no? Y es muy importante aquí, dentro de la población que nosotros utilizamos, solamente hacer un muestreo del 10%. Si muestreamos individuo por individuo toda la población, vamos a crear un estrés y posiblemente vamos a tener en los posteriores días quizás peces rebalsando por el estrés, van a comenzar a morirse, ¿no? Por eso tenemos que hacer una población tanto en hembras como machos de un 10%, ¿no? Como siguiente criterio técnico, vemos el manejo en la colecta de huevos, ¿no? Una vez que nosotros ponemos nuestros reproductores dentro de las japas para el proceso de reproducción, tenemos que tener en cuenta las temperaturas, ¿no? Si ascienden más de los 30 grados, podemos decir que podemos colectar dentro de los 5 a 6 días, y si las temperaturas son inferiores a los 27 grados, tenemos que hacer las colectas a los 8 o el noveno día, ¿no? Para poder darles tiempo a que las hembras puedan reproducir y podamos encontrar huevos en su cavidad, ¿no? Aquí en el manejo de la colecta, es muy importante hacer colectas, como tenemos 12 japas, hacemos colectas parciales. Primero colectamos las 6 primeras y luego colectamos las 6 siguientes, ¿no? Aquí, como ven, los operarios aquí hacen que la japa se hace que se acorte más o menos la mitad, con la finalidad de que podamos pescarlos y así poder manipularlo, la hembra, tanto como el macho, ¿no? Y los podemos ubicar luego de haberle sacado los huevos de su cavidad bucal, los podemos colocar en estos baldes, en estos recipientes de capacidad de 20 litros, ¿no? Con su manga, para después llevarlos a su estanque o japa de origen para que hagan el proceso de su descanso, ¿no? Aquí es muy importante también el tipo de aparejo de pesca que podamos utilizar. Acá utilizamos un chinguillo con material de malla periquera, es una malla de color verde, pero que al momento de poder pescar al reproductor, el reproductor no se pueda lacerar o no se pueda lastimar a través de cuando se pesca, ¿no? Y al momento de hacer la pesca se tiene que sacar una cantidad de 2 a 3 reproductores por cada pesca que se realice, por cada chinguillo que se va ingresando a la japa, ¿no? Es muy importante eso, porque si nosotros sacamos a más de 6 peces por pesca o por chinguillo,
comenzamos a hacer que la hembra pueda expulsar sus huevos y los machos comienzan a lastimarla a través del movimiento, ¿no? Y estos huevos son colocados en estas bandejas de plástico que son de capacidad de 5 litros y luego son llevadas a nuestras mesas de trabajo, que actualmente ahí tenemos 2 tinas de capacidad de 30 litros, ¿no? Una vez que ya hemos colectado los huevos, procedemos a vertirlos en estos 2 recipientes. Acá hay una característica que nosotros al momento de la colecta de huevos separamos recipientes que decimos un recipiente son para huevos fecundados y un recipiente son para huevos no fecundados. ¿Qué quiere decir? Fecundados son una coloración de color café y los no fecundados una coloración media blanquecina, ¿no? Con la finalidad de separarlos es que al momento de llevarlos al laboratorio, estos no se mezclen y al momento de mezclarse, el blanco no pueda transmitir o no pueda ser un medio de cultivo de hongos que pueda contaminar quizás el huevo que está de un color café, ¿no? Que podamos o que lo consideramos fecundado, ¿no? Es muy importante ese tema de la separación de huevos que se realiza, ¿no? Aquí, por ejemplo, se vierte y se identifica qué huevos son los que están de una coloración y qué huevos están en otra coloración, ¿no? Y es muy importante también al momento de realizar esta colecta, poder cubrirlos con una manta, en este caso utilizamos una manta negra, porque en la región Piura tenemos intensidades de radiación solar a partir de las 9:30 de la mañana, comienza a salir el sol y si el sol penetra en la membrana del huevo comienza a haber un proceso de destrucción del huevo y no llega a poder eclosionar, ¿no? Por eso es muy importante realizar este tipo de mantas al momento de poder cubrir, ¿no? Que sean más oscura para que en sí no pueda evitar que penetre la radiación solar, ¿no? Y por eso también hacemos las colectas parciales que les digo, ¿no? Cada 6 japas, porque si hacemos una sola colecta de las 12 japas, al haber demasiada radiación, la temperatura va a aumentar y como el recipiente tiene agua, esta temperatura, y como es un recipiente de 30 litros, ¿no? De capacidad, pero tiene más o menos entre 15 a 18 litros, entonces va a ser más fácil que se pueda calentar y así va a haber variación de temperatura y los huevos prácticamente si los llevo al laboratorio van a sufrir un shock térmico porque la temperatura va a variar de un momento quizás a otro por más que podamos realizar la aclimatación, ¿no? Eh, en el criterio técnico en el manejo de la colecta de huevos, como les decía, ¿no? El operario ingresa con este tipo de aparejo de pesca, pescamos un promedio de 3 a 4 reproductores más no, y podemos manipularlos manualmente con la finalidad de poder sacarles los huevos de su cavidad bucal, hacer el enjuague, ¿no? Y esto regresarlos nuevamente al recipiente que los van a llevar a su estanque o japa de origen, ¿no? ¿Qué indicadores vamos a tener en cuenta en la colecta de huevos de tilapia, ¿no? Hay que determinar muy bien los días para colectar, como les mencionaba, según las temperaturas. Temperaturas superiores de 30 grados centígrados, podemos colectar hasta el 5.º día o el 6.º día. Temperaturas menores de 27 grados centígrados, tenemos que colectar al 8.º o 9.º día, ¿no? Es muy importante porque ya hemos tenido experiencia que hemos colectado a temperaturas superiores de los 30 grados centígrados y ya no hemos encontrado en la cavidad bucal de la hembra el huevo formado, sino que ya está en un estadio más avanzado, ya está el huevo para algunos con el saco vitelino, ¿no? Es que han avanzado en su proceso y en el desarrollo. Y al momento de llevarlos a la parte de incubación, las mortalidades son muy altas. Por eso es mejor llevarlo en huevo en membrana y poder llevarlo a nuestro laboratorio que el porcentaje de supervivencia va a ser mucho mayor. Es muy importante tener en cuenta eso. Determinar el porcentaje de hembras con huevos, en este caso que sean superiores al 30%. ¿Qué quiere decir? Que de estas 96 hembras que hemos puesto y estos 48 machos, tenemos que identificar en cada japa cuántas hembras tuvieron huevos para poder identificar que el lote supere el 30% de huevos que hayan producido. Si un lote
produce menos del 30%, entonces este lote se da una segunda reproducción, y si en la segunda reproducción mantiene los mismos rangos, entonces simplemente este lote se descarta y se elimina, y damos espacio para poder ingresar nuevos lotes, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y lo que les comentaba, las colectas parciales, ¿no? Es importante mantenerlos a mayor temperatura, no se puede dejar en los recipientes tanto tiempo, porque si no, el espacio que tiene el recipiente va a tomar la temperatura del ambiente y va a calentar el agua, y estos van a sufrir esta variación de temperatura, ¿no? Es muy importante también la separación de huevos fecundados y no fecundados, porque también como experiencia que hemos tenido como Centro de Acuicultura Piura, antes hacíamos la colecta en un solo recipiente y teníamos mortalidades altas, porque el huevo de color blanco llega a desarrollarse hasta un 15 o un 20%, cambia de color. De ahí el resto simplemente se forman hongos, ¿no? Y estos simplemente tienen que eliminarse. Y se mezclaban con los huevos que estaban buenos o fecundados de color café, y comenzaban a contaminar el resto, y teníamos mortalidades y bajas de huevos en cantidad. Entonces comenzamos a hacer este método a través de la separación de lo que son los huevos fecundados, que son de color café, y los no fecundados blanquecitos, ¿no? Es muy importante saber también que las 96 hembras no se reproducen en la misma semana de reproducción, sino que los porcentajes va variando, ¿no? Hay de las 8 hembras, hay unos que se reproducen 3 a 4 hembras, a veces la mitad, a veces superiores de la mitad, ¿no? Es muy importante tener esa anotación para poder después, como les dije, ¿no? Tener y poder descartar estos lotes, y que pueda entrar un lote nuevo que lo podamos utilizar para el tema de reproducción, ¿no? Como criterio técnico número 6 es la fase de incubación y eclosión de huevos, ¿no? Una vez que nosotros hemos colectado estos huevos que han visto en los videos, hemos llevado estas tinas, hemos puesto los huevos en estas tinas. Estas son llevadas a nuestra parte de laboratorio hatchery. Una vez que ingresan al laboratorio, la variación de temperatura que tenemos nosotros aquí en la región Piura y como Centro de Acuicultura Piura varían en 2 a 3 grados centígrados. Si la variación supera 2 a 3 grados centígrados, es bueno hacer la aclimatación. Pero si la temperatura es la misma, entonces podemos nosotros ponerlas directamente a japa, ¿no? Pero siempre va a haber esa variación. Hay que tener en cuenta eso, que si hay este tipo de variación tenemos que hacer la aclimatación para equilibrar temperaturas. Una vez que equilibramos temperaturas, podemos vertir a nuestras bandejas, en este caso que utilizamos nosotros para la incubación y la eclosión, ¿no? Este tipo de bandejas se caracteriza por ser bandeja de fibra de vidrio, ¿no? Por tener dimensiones de 42 centímetros de largo, 27 centímetros de ancho, ¿no? Y tiene orificios que tienen una malla en micras de 20 micras, más o menos esta mallita que se utiliza en los orificios, ¿no? El agua es permanente por 30 días, 24 horas al día entra agua, ¿no? Por los 7 días a la semana, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. Una vez que hemos puesto nuestros huevos en las bandejas, en este caso para el proceso de incubación, también se tiene que tener en cuenta la cantidad de huevos que podamos colocar por bandeja. En este caso nosotros utilizamos muestras y coladeras, más o menos con un promedio de 1500 huevos por coladera. Lo que quiere decir que por bandejas ponemos un promedio de entre 3 a 4 coladeras, ¿no? Por bandeja. Si en el caso la colecta ha sido muy buena, ha sido en cantidades mayores, entonces tenemos que habilitar otra mesa de trabajo para poder separar, ¿no? Si la colecta es baja, podemos hasta utilizar 2 coladeras por bandeja y dar espacio para que ellos se puedan desarrollar, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y sobre todo importante las dimensiones de las bandejas para poner las cantidades de huevos que actualmente nosotros utilizamos, ¿no? Si ustedes tienen estas dimensiones de bandejas, fácilmente pueden poner hasta un promedio de 1500 por coladera o por muestra, que en ese caso puedan utilizar un promedio de 3, hablamos de entre 4500 a 5000 huevos por bandeja, ¿no?
Luego que se han puesto, posteriormente hacemos la limpieza, porque siempre hay reproductor que pierden escamas o quizás también agentes que están fuera del entorno que pudo haber venido dentro del agua, ¿no? Se pueden eliminar caracoles, ¿no? En este caso, o quizás algún material por ahí que haya estado dentro del estanque, ¿no? Se hace la limpieza a través de los sifoneos, la escama se quita a través de lo que son pinzas que se utilizan, se sacan las escamas con la finalidad de hacer el menos estrés posible dentro de las bandejas y posteriormente ya a partir del día 2 o los días posteriores ya comienzan a hacer el tema de lo que es eh, el cambio de bandejas, ¿no? El primer día no se hace cambio de bandeja porque sería estresar los huevos que vienen desde el estanque que está en la parte superior del laboratorio. Solamente aquí se hace la limpieza a través del sifoneo y el retirado de las escamas, ¿no? Aquí es muy importante también tener en cuenta nosotros la experiencia que manejamos como Centro de Acuicultura Piura, que la etapa de incubación va a depender también, y la etapa de incubación y eclosión va a depender mucho también a la temperatura. Si las temperaturas ascienden los 30 grados centígrados, yo voy a tener incubaciones y hasta eclosiones entre los 7 días, y si las temperaturas son inferiores a los 27, voy a tener eclosiones hasta los 10 a 12 días, ¿no? O sea, se prolonga un poco más. Este es nuestro laboratorio hatchery. Así están las bandejas, ya están colocadas, están limpias, están puestas con la finalidad de que podamos nosotros eh, tener un adecuado manejo y posteriormente los días que van pasando se le va a ir cambiando las bandejas y se va a ir desinfectando también. Aquí utilizamos un producto conocido como el amonio cuaternario. Utilizamos 50 mililitros de este amonio, lo diluimos en una tina de capacidad de hasta 25 litros, ¿no? Y estos sirven como para desinfectar este tipo de bandejas y poder reutilizarlas y poder seguir con el proceso de incubación y eclosión, ¿no? Pasando los días que les comenté, depende de las temperaturas, ya tenemos los huevos eclosionados. Miren cómo están los alevines, ya han reabsorbido su saco vitelino, han absorbido la unidad de oxígeno que ellos necesitan para comenzar a nadar horizontalmente, ¿no? Y ya están listos para poder llevarlos y sembrarlos dentro del estanque y la japa para hacer el proceso de masculinización y la alimentación ya con este tipo de andrógeno, ¿no? En este caso. Lo que nosotros vemos actualmente en la incubación y eclosión de huevos, ¿no? Los lotes, cada lote eh, tiene su data, ¿no? Un primer lote, las mismas cantidades, hembras, los porcentajes de hembras con huevos que superan entre el 40 al 60%, la cantidad de huevos colectados, ¿no? Las bandejas que se utilizan, a un promedio de 1.500 huevos por bandeja, a un promedio de 8 bandejas, y alevines eclosionados, ¿no? Y los que van a ser sembrados, un promedio de, en este caso, 8.000, ¿no? Que quiere decir más o menos que estamos entre un 60 a un 70% de supervivencia que tenemos, ¿no? Y luego estos alevines que son sembrados ya son luego llevados para el proceso de masculinización para comenzar el proceso de la alimentación con andrógenos, ¿no? Y el porcentaje aquí, que hay un porcentaje de supervivencia que es del 85 al 90%. Y así también manejamos los siguientes lotes, posteriormente, ¿no? Cada lote no van a ser iguales, algunos que tenemos porcentaje de huevo del 30 a 40, ¿no? Y algunos que tenemos entre 40 y 50, van a depender la cantidad, ¿no? Pero lotes superiores al 30%. Si tuviéramos lotes inferiores al 20%, lo que tenemos que hacer simplemente descartamos ese lote y ya no podemos utilizarlo, ¿no? En este caso, la cantidad de levines aquí de la cantidad de huevos que hemos colectado va a depender también la cantidad de reproductores que vamos a utilizar, ¿no? Aquí hemos bajado densidad porque ya no podemos cubrir más porque tenemos la cantidad de 542 hembras y un promedio de 228 machos, ¿no?
Si el ratio sexual es 2:1, tenemos como para 5 lotes, el quinto lote ya va a bajar la población, ¿no? Indicadores que tenemos que tener en cuenta en esta incubación y eclosión de huevos es, en este caso, la medición de parámetros físicos. Aquí es muy fundamental la oxigenación, el oxígeno disuelto que está dentro del agua que actualmente tiene la bandeja, ¿no? Que siempre el oxígeno va a estar entre 3 y 5 miligramos por litro, ¿no? Cantidad de huevos por bandejas, ¿no? Que no deben superar los 1500. No superamos los 1500 y tenemos las dimensiones que les mencioné. Hablamos de 42 de largo y 27 centímetros de ancho, ¿no? Y profundidad hablamos de 8 centímetros, ¿no? Otro indicador, determinar el porcentaje de eclosión, siempre que esté entre el 60 al 70% de supervivencia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso para poder nosotros producir alevines masculinizados. En este caso, con el lote que nosotros trabajamos, tenemos para producir un promedio de 40 alevines masculinizados por mes, ¿no? Un indicador también importante, ya les dije de las bandejas, las dimensiones, y siempre la aclimatación para equilibrar temperatura cuando varía esta de 2 a 3 grados centígrados para que no haya un shock térmico y no poder tener problemas, ¿no? Aquí también tengo que hablarle en el tema sobre lo que es la calidad también del agua, ¿no? En este caso nosotros aquí utilizamos el estanque número 1, que han visto que es una transparencia superior a los 30 centímetros, lo utilizamos como sedimentador. Luego de este pasa eh, a una cisterna que tenemos, que de 10 metros cúbicos, llenamos y esta sube nuestra agua a unos tanques elevados para su abastecimiento en las mesas de trabajo, ¿no? Pero antes de llegar a esta cisterna, tenemos que posteriormente pasar por 2 filtros que son de manera rústica, que hacen el filtrado de la sedimentación, que es a través, le ponemos carbón, le ponemos esponjas y le ponemos otros materiales que actualmente podemos encontrar en la zona, ¿no? Y al momento de subir esta agua también pasan por el filtrado que tienen en la parte en medio y sobre todo el último filtrado que están en los rotoplas, ¿no? Y tratamos de que al momento de que sea utilizado para las mesas de trabajo, pasen por una radiación ultravioleta con la finalidad de poder eliminar agentes patógenos, ¿no? Y el agua sale de este color, ¿no? Sale transparente, ¿no? Con la finalidad de que no se pueda proliferar o no pueda haber producción primaria dentro de las bandejas, ¿no? Como séptimo punto y como criterio técnico importante, eh, es el manejo en siembra de alevines para el proceso de masculinización, ¿no? Una vez que ya nosotros tenemos estos alevines que ya están en las bandejas en la parte de la superficie, estos son llevados a pie de estanque con la finalidad de comenzar a aclimatarlos porque la variación de temperaturas están entre los 2 y 3 grados centígrados, ¿no? Aquí los alevines ya tenemos pesos promedios, hablamos del 0.012 al 0.014, ¿no? Menos de 1 centímetro. Hay que tener en cuenta este dato importante porque si los alevines superan del centímetro, ya el efecto de la hormona o el alimento con andrógeno ya no va a hacer efecto para poder hacer el proceso de masculinización. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Una vez que hemos llevado nuestros alevines, utilizamos en este caso un chinguío, ¿no? De forma diferente que al que utilizamos para la pesca, que cuando pescamos es un chinguío de forma cuadrada o rectangular. Aquí utilizamos un chinguío redondo con una malla, ¿no? Malla larvera que se utiliza para lo que es el langostino, ¿no? O malla tul también que es conocida, con la finalidad de que podamos nosotros aclimatar externamente fuera del arte de pesca y poder equilibrar temperaturas y así la población de alevines estén dentro de este chinguío para que me dé la facilidad que al momento de ya equilibrar temperatura poder
recoger esta malla y poder hacer los conteos volumétricos necesarios para poder llevarlos a, a nuestra japa para que comiencen el proceso de alimentación, ¿no? Aquí es muy importante aclimatarlos, sacamos agua de lo que son, del estanque donde se van a poner, donde se van a sembrar, y equilibramos a través de la aclimatación con el agua que ya viene del laboratorio, ¿no? Una vez que ya hemos equilibrado esta temperatura, ya podemos decir que están listos para ser sembrados a nuestra japa, ¿no? Ya alcanzado el equilibrio de temperatura, ya los animalitos están listos, se reúnen en cardúmenes y están listos para ser contados volumétricamente y ser puestos en este caso en la japa donde vamos a comenzar el proceso de alimentación, ¿no? La japa que nosotros ubicamos es una japa que se caracteriza, la misma dimensión utilizamos, pero se caracteriza por tener o ser de material de celosía, con la finalidad aquí, trabajamos densidades de hasta 550 hasta 600 individuos por metro cuadrado, ¿no? Ponemos un promedio de 7.000 animales por japa, ¿no? Con la finalidad de no aumentar la densidad, porque si aumentamos densidades por metro cuadrado, tiende a que pueda haber mortalidades a los 15 días, ¿no? Es que el animal va creciendo, va a necesitar más espacio y comienza a quizás poder proliferar algún parásito, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Al momento de ser ingresados, comienzan ya el proceso de lo que es la alimentación con alimentos con andrógeno, ¿no? Indicadores que tenemos que tener en cuenta en este criterio técnico, tenemos que tener la aclimatación, que les dije que es muy importante. Si hay una variación entre 2 a 3 grados centígrados, si superan estos, tenemos que aclimatarlo en más tiempo y equilibrar las temperaturas, ¿no? Densidad de alevines, en este caso que utilizamos de 585 a 600 alevines por metro cuadrado, ¿no? Acá como centro de acuicultura utilizamos, dentro de esta japa utilizamos esas densidades proporcionalmente, ¿no? En este caso utilizamos utilización de japas que me da mejor distribución para poner alevines y poder manipularlos, y así también al momento de poder distribuirlos, simplemente se ingresan el operario, se levanta la japa y se comienza a contar de manera más rápida que estar pescándolos en un estanque, pasarle el chinchorro, posteriormente los podemos pisar y los podemos estresar a los alevines, ¿no? Estos alevines, como les comenté, ingresan con peso promedio de talla menos de 1 centímetro y peso promedio entre 0.012 a 0.014. Es muy importante este indicador porque tallas mayores del centímetro, ya el animal, el andrógeno que vamos a utilizar, ya el efecto no es tan positivo como menos de 1 centímetro, ¿no? Para poder alcanzar porcentajes de masculinización altos, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Luego que ya hemos sembrado, previamente ya tenemos nosotros que haber alistado unos 3, 4 días antes nuestra preparación de alimento con andrógeno, pero para eso ya nosotros aquí hacemos la preparación de nuestra solución madre, ¿no? En este caso, los materiales que utilizamos, que hemos visto también en ponencias anteriores, ¿no? Utilizamos una balanza analítica, y el operario utiliza su guardapolvos, sus guantes, con la finalidad de poder manipular la hormona y no poder desperdiciar al momento del pesaje, ¿no? Utilizamos también materiales como cucharas pasteleras de diferentes tamaños, ¿no? Con la finalidad de poder sacar la cantidad exacta para poder diluirlas en el alcohol rectificado al 96%, ¿no? Es importante el pesaje. Aquí esta solución madre va a partir las preparaciones de alimentos que nosotros queramos suministrarle a nuestros alevines que van a entrar en el proceso de masculinización, ¿no? Esto, por ejemplo, esta solución madre consiste en pesar los 3 gramos de hormona,
y diluirlos con 500 mililitros de alcohol rectificado al 96%. Lo que vamos a tener cantidad de 500 mililitros de solución madre para ser preparados en distribuciones en cantidades que requeramos para poder suministrarle a nuestros alevines, ¿no? Esta solución madre se tiene que guardar en recipientes oscuros con la finalidad de poder guardarlo bajo refrigeración para que en sí no se pueda desnaturalizar la hormona y pueda tener efectos al momento de la alimentación, ¿no? Es muy importante el tema de la refrigeración y del guardado en recipientes oscuros, ¿no? Y la hormona, como ustedes lo han visto, sale de un envase oscuro y esta se guarda bajo temperaturas ambientes, ¿no? Y también en lugares oscuros para que en sí permanezca y no se desnaturalice y pueda tener efectos que puedan ser necesarios en este caso para poder tener las eficiencias que actualmente tenemos como Centro de Acuicultura Piura, ¿no? En este caso ya hemos pesado los 3 gramos, se procede también a guardar la hormona, ¿no? Es una hormona que una vez que se utiliza se guarda en estos empaques oscuros y se ven guardados bajo temperatura ambiente, ¿no? La hormona que nosotros actualmente utilizamos y la que se trabaja habitualmente en la mayor parte de los centros de producción es la 17-alfa metiltestosterona, ¿no? Esta hormona se trabaja con la finalidad de poder tener las eficiencias, ¿no? Nosotros, adelantando un poco a ese tema que vamos a llegar, tenemos eficiencias del 95 al 96% de alevines masculinizados, ¿no? En este caso, ya hemos pesado los 3 gramos, utilizamos un vaso de precipitación, este vaso de precipitación tiene capacidad de 250 mililitros, perdimos el alcohol, ven cómo se diluye la hormona al entrar en contacto con este alcohol, a diferencia que si nosotros utilizamos insumos, por ejemplo, si utilizamos pastilla chancada, si la molemos y la ponemos dentro del recipiente, le agregamos el alcohol, comienza a tornar el recipiente de manera nuboso, ¿no? Comienza a tener un color blanquecino. Igualmente, si utilizamos, en este caso, harina, ¿no? Por eso hay que tener bastante en cuenta el tipo de hormona que nosotros vamos a comprar que se pueda diluir con el alcohol sin tener ningún problema, ¿no? Ya hemos pesado estos 250 mililitros, son vertidos en el recipiente para luego de ahí nuevamente volver a agregarle los 250 mililitros, ¿no? Esta solución madre, estos 500 mililitros, nosotros hacemos una relación para la preparación de cada 20 mililitros de esta solución madre, utilizamos, se utiliza para preparar 2 kilos de alimento, ¿no? Pero como estos 20 mililitros es muy poco para poder humedecer estos 2 kilos de alimento, entonces necesariamente utilizamos de 980 mililitros de alcohol rectificado al 96%, ¿no? O sea, en la fórmula que nosotros tenemos es que por cada 2 kilos de alimento yo tengo que agregarle 20 mililitros de solución madre más 980 mililitros de alcohol. Entonces, esta cantidad de 500 mililitros de solución madre yo tengo para preparar un promedio de 50 kilos de alimento hormonado, ¿no? Y posteriormente puedo yo también aquí masculinizar un promedio de entre 60 a 70 millares de alevines, ¿no? Ahí has vertido y luego ya es sellado y has puesto bajo refrigeración, ¿no? Este es el proceso de la preparación de la solución madre. Luego de que hemos preparado la solución madre, ya queremos preparar nuestro alimento a base de este andrógeno, en este caso del 17-alfa, ¿no? Utilizamos, aquí cambiamos el tipo de balanza, utilizamos una balanza de capacidad hasta 30 kilos, tinas de capacidad de 30 litros, las pesamos, hacemos el tarado correspondiente. En este caso vamos a preparar 5 kilos, lo que
con la proporción o con la regla que les he dado, que utilizamos nosotros, vamos a necesitar 50 mililitros de solución madre y vamos a utilizar un promedio de 2 litros 450 de alcohol rectificado al 96%, ¿no? El alcohol, las presentaciones pueden venir presentaciones de 1 litro o presentaciones también de bidones de 20 litros, ¿no? Ya es dependiendo dónde ustedes lo puedan adquirir, ¿no? Nosotros estos recipientes de 1 litro les damos un segundo uso, como ven ahí, es un medidor para poder sacar el alimento, ¿no? Ven ahí los insumos que estamos necesitando y también utilizamos estos envases vacíos para poder sacar o tener el razonamiento adecuado para poder suministrarle a nuestros reproductores, ¿no? Aquí el alimento que nosotros utilizamos tiene que ser alimento al 45% de proteína, alimento en polvo, ¿no? En este caso, el alimento es proporcionalmente pesado y luego de ahí se comienza a preparar en una tina de capacidad de 5 litros, ya la solución con el alcohol para poder ser agregados a este recipiente con el alimento, ¿no? Ya alcanzados el peso que nosotros queremos tener, ya comenzamos a hacer la dilución de lo que es la solución madre más el alcohol, ¿no? Ojo, aquí es importante utilizar este tipo de proteína en el caso que no contemos con el alimento al 45%, podemos utilizar harina de pescado o si no alimento al 40% previamente molido, ¿no? Que esté polvo, ¿no? Hacerlo, lo molemos y lo ponemos en polvo, ¿no? Va a bajar un poco el porcentaje de la alimentación, pero en el caso de emergencia lo podemos utilizar, ¿no? Aquí vamos a pesar la solución madre, en este caso como son 5 kilos, vamos a pesar 50 mililitros de solución madre, ¿no? En caso acá, si nos excedemos en la cantidad, podemos nuevamente reincorporarlo a nuestro recipiente con la finalidad de que no se pierda, ¿no? Y así poder tener para poder preparar las cantidades de alimentos necesarias para poder yo tener de alimento para mis alevines que van a entrar en proceso de masculinización. Una vez que ya están los 50 mililitros, ya son puestos en el recipiente, ¿no? Antes de vertirlo tenemos que primero ingresar o agregar el alcohol para que de ahí agregamos la dilución y posteriormente ya hacemos la homogeneización para que sea uniforme y así la hormona se impregne en todo el cuerpo que está en todo el volumen de alcohol y así pueda ser suministrado al alimento, ¿no? Es muy importante utilizar ese tipo de alcohol al 96% porque elimina de una manera más eficiente los agentes patógenos, ¿no? A diferencia que el alcohol de 70 o de menos grados, que la eliminación de agentes patógenos va a ser proporcionalmente más bajos que este tipo de alcohol, ¿no? Por eso utilizamos nosotros el 96% de alcohol rectificado, ¿no? ¿Y por qué también utilizamos alcohol? Porque el alcohol es un producto que se volatiza, ¿no? Esto me permite, al momento de entrar en contacto con el alimento, pueda volatilizarse al tercer día que va a estar guardado el alimento y nuevamente yo voy a poder utilizar este alimento para poder suministrarlo a nuestros alevines que están en proceso de masculinización, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros agregamos otros líquidos como por ejemplo el agua? Es que mi alimento no se secaría y proliferarían un medio de cultivo para hongos, ¿no? No se va a secar, se van a honguear y posteriormente no le puedo dar un alimento de mala calidad a mis alevines y voy a después tener problemas en el caso de mortalidad, ¿no? Es muy importante tener en cuenta estos
estos factores o indicadores que les menciono, ¿no? Se hace la homogenización y después de hacer la homogenización ya se separa el alimento con la finalidad de que podamos hacer un espacio en la parte de en medio y este es ya suministrado, es vertido a nuestra tina para poder hacer la homogenización, ¿no? Aquí es importante que el alimento se humedezca totalmente con la finalidad de que eh, pueda humedecerse y la hormona y quede impregnada dentro de todo esta cantidad de alimento, ¿no? Por eso el manipuleo o el mezclado siempre tiene que hacerse de manera práctica y también de manera que podamos nosotros hacer la mezcla uniforme, ¿no? Como ven ahí, eh, trata el operario de mezclarlos de manera uniforme, lleva una cierta cantidad hacia un lado de la tina y posteriormente así va sacando desde el fondo para que quede impregnada la hormona y al momento de ser utilizado o al momento de alimentar a nuestros alevines, y este alevín ya está consumiendo el alimento con el andrógeno, ¿no? Más o menos la homogenización, dependiendo de cada uno de cada operario, la podemos eh, tener un promedio de entre 3 a 5 minutos, ¿no? Hacer hacer la mejor homogenización posible con la finalidad de que el alimento esté listo y así no vamos a poder tener problemas al momento de la masculinización, ¿no? Tenemos aquí indicadores también básicos que pueda mencionarles que la alimentación, el alimento si no se hace una buena preparación del alimento, no vamos a obtener porcentajes que actualmente nosotros alcanzamos, que es el 95 a 96% de alevines masculinizados. Eso hay que tener bastante en cuenta. Y otro, la proporción de alcohol que nosotros podamos suministrar al momento de la solución madre, ¿no? Eh, al, ya una vez ya homogenizados, son vertidos en estas bandejas de aluminio con la finalidad de poder esparcirlos y esto llevarlos a nuestro secador para que comience el proceso del secado, ¿no? La distribución del alimento, evitar que se haga masas grandes, tipo pastel, ¿no? Con la finalidad de que al momento del secado no queden gránulos grandes, queden gránulos pequeños que al momento de ser nuevamente eh, chancados o nuevamente se puedan volver a hacer nuevamente a su lugar eh, de origen, ¿no? Se vuelva a poner polvo, ¿no? Eso es con la finalidad que al momento de suministrar, nosotros suministremos el alimento en polvo y así el alivin lo pueda consumir. En este caso, la cantidad de los 5 kilos, más o menos nos alcanza para poder distribuirlos en 2 bandejas de aluminio, ¿no? Con la finalidad de esto luego de llevarlos al secado y poder de ahí utilizar este alimento para el proceso de la alimentación, ¿no? Ya una vez que ya está ya todo el alimento vertido, se trata o, eh, de esparcirlo por todas estas bandejas con la finalidad de no queden gránulos grandes, ¿no? Ya una vez que ya están distribuidos, ya están listos para poder ser llevados a nuestro secador, ¿no? Es así como debe quedar nuestro alimento, ¿no? Humedecido. Eh, Luego de la preparación del alimento, ya procedemos a ubicarlos, o en este caso nuestras bandejas en nuestro secador que tiene capacidad hasta de poner 10 a 15 kilos, ¿no? Hacemos la preparación dependiendo de la producción de alimento que podamos tener. La preparación de alimentos se puede hacer eh, cada 3 días o la hacemos semanalmente, ¿no? Depende de la cantidad del alimento. Un alimento más fresco es mejor al momento de ser suministrado para el alevín, ¿no?
Aquí el operario, como ven, está apilándolos de manera uniforme, que todos queden con entre bandeja un espacio determinado para que al momento del secado pueda ser eh, beneficioso en este caso y poder nosotros en los 3 días poder tener alimento seco y poder ser utilizado para nuestros alevines, ¿no? Este secador tiene que ser un secador posteriormente oscuro, ¿no? Tiene que cerrarse, digamos, de manera que no pueda ingresar la radiación solar y así pueda penetrar, en este caso, el alimento o pueda desnaturalizar, como les mencioné, la hormona que se está utilizando en este caso, que es la 17A, ¿no? Ya puesto, ya cerrado, ya nosotros damos paso a lo que es los 3 días de secado. Abrimos, verificamos y vamos a ver, miren la preparación, gránulos pequeños que hace que el operario comience a manipularlo y nuevamente a convertirlo a polvo, ¿no? Lo convierte en polvo con la finalidad de que este alimento ya salga listo para poder ser dosificado en los recipientes que previamente ya están marcados y son distribuidos y son alimentados, en este caso, para nuestros alevines, ¿no? Aquí, en este proceso de la alimentación también va a tener bastante, vamos a tener como indicador importante el racionamiento que podamos suministrarle, las dosificaciones, ¿no? Es muy importante poder suministrarle entre 5 a 7 raciones por día al alevín que está en proceso de masculinización, ¿no? La dosificación de andrógeno, como les decía, en el caso que hemos nosotros preparado 2 kilos, 20 mililitros, 980 mililitros. Queremos preparar más alimento, vamos a utilizar más solución madre, más alcohol, ¿no? Ese es el rendimiento del alimento, más o menos, con factores de 1.75, con pesos finales de 0.5, ¿no? Para 10 kilos voy a obtener 11.429 alevines masculinizados. Lo que les decía, ¿no? El flujo de producción de alevines que tenemos desde la fase del apareamiento a la siguiente fase que hemos visto, la colecta, y posteriormente hasta el final de la masculinización, que sabemos que son los 30 días, que debe de alcanzar a través de la alimentación con alimento hormonado, y estos están listos para luego ser distribuidos al productor, habiendo alcanzado el 95-96% de efectividad, ¿no? Estos son los alevines que se logran masculinizar. Estos ya están listos para ser embalados, para poner las unidades de oxígeno y estos puedan ser ya distribuidos y llevados a su lugar donde van a hacer el proceso de cultivo, ¿no? Es muy importante aquí como indicador alcanzar la eficiencia de masculinización del 95%, porque así podemos evitar reproducciones y podemos lograr obtener peso de cosechas que queramos alcanzar en el periodo de cultivo, ya sea 5, sea 6 meses, dependiendo el método o el tipo de cultivo que nosotros queramos realizar, ¿no? Es muy importante esta eficiencia que nosotros alcanzamos para que en sí el productor pueda lograr las biomasas que ellos se proyectan, ¿no? Y así puedan ellos tener esa rentabilidad que tanto necesitan al momento de vender su pescado fresco, ¿no? Otro indicador importante, la dosificación del alimento hormonado tiene que ser de 5 a 7 raciones por día, como les comenté, por 30 días, de lunes a domingos. Tienen que hacerlos todos los días de la semana. El alevín en proceso de masculinización debe alimentarse, ¿no? La tasa de alimentación que se trabajan acá son semanal, porque el alevín dura 30 días en alimentar con hormonas. Entonces, la primera semana utilizo el 40%, el 30%, la segunda semana utilizo el 25%, tercera semana utilizo el 20% y la cuarta semana el 15%.
¿no? Es muy importante el tipo de proteína que podamos utilizar en el alimento para la preparación, sobre todo para el suministro de este alimento, para poder tener esta eficiencia que queremos alcanzar y que actualmente nosotros como Centro de Acuicultura tenemos, que es el 95%, ¿no? Utilizar la hormona en sí, hay andrógenos distintos hoy en día, pero el más eficiente, el que hasta ahora ha dado buenos resultados, es el 17-alfa-metiltestosterona. Y como les comentaba, la utilización de alcohol rectificado al 96%, ¿no? Es importante utilizar ese tipo de alcohol. Y los alevines que hemos sembrado, les comenté, con peso promedio 0.012 a 0.014, nosotros terminamos ya el proceso de masculinización con alevines ya de 0.35 a 0.6, con talla de 2.5 a 3.5 centímetros, ¿no? Es muy importante, ¿no? El Centro de Acuicultura Piura, tenemos nuestra sala de incubación, hacemos los controles de parámetros físicos, ¿no? 3 veces por día, los hacemos diariamente, hacemos el proceso de incubación, producimos la semilla masculinizada de muy buena calidad y eso es lo que concierne al tema de lo que es criterios técnicos, buscando o implementando indicadores en lo que es la producción de alevines masculinizados, ¿no?